Tres temitas voy a enfocar. El primero es, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana y sus principales dirigentes renovados en términos de los nuevos dirigentes, pero ya gente muy vieja en el partido y con mucha edad, ellos se creyeron que con estructurar el partido, con nombrar un nuevo presidente, un nuevo secretario general de organización, los comités de base, la dirigencia y juramentario, ya con esto iban a solucionar la crisis interna que les afecta. Pues no, la situación que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana es muy difícil, es muy complicada, porque es que tiene un promedio de 2 a 3 dirigentes de importancia que se le están yendo prácticamente por semana. Cada semana se le van 2 o 3 dirigentes importantes al Partido de la Liberación Dominicana. La semana pasada fue el diputado de aquí de Santiago, el ex embajador y es diputado Elías Cerulle, la actual diputada esposa de Elías Cerulle. Fueron 3 que se le fueron, pero ya ahora se cree que la familia completa de los Bermúdez también se le ha marchado. No es Mícalo y Camilo, es la familia completa de los Bermúdez que se pasa a la fuerza del pueblo. Yo tengo la información de que eso es un hecho. Ayer el expresidente Leonel Fernández juramentaba a un dirigente, el caso del diputado de aquí de Santiago. El asunto es que el PLD ha hecho como el avestruz y ha metido la cabeza debajo de sus alas y no ha querido ver la real situación, la real división que tiene todavía, la situación que hay en su partido, que todavía los PLDistas no se sienten cercanos, todavía pese a que se renovaron la dirigencia, todavía se mantienen lejanos, distanciados, no han curado las cicatrices de las heridas provocadas en las elecciones pasadas y la lucha por el poder. Y ahora el PLD, en vez de iniciar un proceso de acercamiento, de fortificación de su dirigente y de sus organismos, abre el espacio para que a partir de la próxima semana comenzar reuniones con los aspirantes presidenciales. Es decir, no ha solucionado todavía sus problemas fundamentales que vienen de la escogencia de los candidatos a senadores, a síndicos, a diputados y a la presidencia de la República, porque de ahí viene la crisis. Cuando ahora, sin solucionar ese problema, quiere abrir el espacio y el camino para comenzar a bregar con los candidatos, los precandidatos a la presidencia de la República. Es como en una familia, el esposo y la esposa tienen problemas serios y ellos creen que el problema se va a solucionar, el problema que tienen teniendo un hijo, porque ese hijo lo va a unificar. Entonces ahí sale embarazada la mujer, pero siguen los problemas. Y así está el PLD, embarazado totalmente, con muchos problemas, con muchas dificultades, porque los PLDistas todavía no han superado el dolor de las heridas del pasado. Y a mí me sorprendió cuando Charlie Mariotti, secretario general, anunció que a partir de la próxima semana comienzan las reuniones con los aspirantes presidenciales. Pero ¿cómo tú vas a iniciar en abrir el espacio ya para las aspiraciones presidenciales cuando tú todavía acabas de juramentarte y no has solucionado problemas fundamentales como las cicatrices que dejaron esa escogencia el año pasado cuando le impusieron candidatos como Gonzalo Castillo? Ahí hay un problema muy serio y muy difícil y el PLD se está viendo en una situación que no es muy halagüeña. Por eso es que ellos dicen, no, por ahora nosotros no vamos a oposición, vamos a trabajar el partido, tienen que trabajar fuertemente internamente porque la verdad que la situación es muy difícil. El gobierno dominicano, en medio de la situación de la pandemia que nosotros a inicio hablábamos sobre la gravedad y sobre el infortunio que veíamos y lo incierto que se veía el futuro de la República Dominicana con relación a la pandemia. Sin embargo, ya estamos en un momento estelar, porque hemos aplanado la curva, hemos controlado la pandemia y estamos vacunando. Pero no solo el problema ha sido de salud, el problema ha venido también con la educación, que hubo que crear un sistema, una plataforma
para impartir docencia, para que no se perdiera el año escolar. Fue costoso en trabajo y recursos, pero ha valido la pena porque los estudiantes no han perdido el año escolar, van a ser promovidos. No es verdad que aprendieron como si estuvieran presencial y semipresencial. Desde luego que no, porque es un sistema inclusive que está en prueba. En prueba hubo países que decidieron no impartir docencia, pero eso era lo más correcto. Bueno, si ellos lo decidieron, ese es su problema. Pero lo correcto es lo que hizo el presidente Abinader, que dijo: aquí se va a impartir docencia a través de la radio, televisión, medios digitales, plataformas digitales, y así vamos. Y ya el día 6 de abril ya se va semipresencial y presencial en 48 municipios del país. Eso es un logro, eso es un verdadero logro que ha hecho el gobierno dominicano. Pero ¿cuáles son los demás efectos que ha tenido? Bueno, que ha derivado en la crisis económica y hemos tenido entonces una escalada alcista en muchos productos. Pero cada una de esas escaladas alcista en cada producto, el gobierno lo ha tratado de manera individual cada uno de los problemas. Y se los menciono. El plátano, por ahí comenzamos. El plátano anda ahí a 10 y a 8 y a 7 pesos. Usted lo podrá conseguir a 12, 13 en un supermercado, pero anda a 10, 7 y 8 pesos. Después entonces el pollo. También solucionado el caso del pollo y los precios están estables. Después el huevo. También solucionado el caso de los huevos. Los productos agropecuarios también habían tenido dificultades y se han ido solucionando. Un problema que el gobierno le está buscando solución al alza en los materiales de construcción. Pero es un asunto que no se da por medidas o acciones que haya tomado el gobierno, o mejor dicho, no se debe a problemas internos, sino a factores externos propios de la crisis, de la pandemia que ha afectado el mundo. Entonces, en Constanza ha habido llamados y manifestaciones de productores de cebolla, de ajo, de papa, de zanahoria, y el gobierno de manera individual ha estado trabajando con cada uno de ellos y a través de Agricultura y el INESPRE han podido buscar la solución. Fue de muy grata información cuando el Ministerio de Agricultura anunció la compra de 55,000 quintales de zanahorias a través de empresarios locales de Constanza y el INEPRE para así salvar la sobreproducción del rubro y auxiliar a los productores hortícolas que clamaban ayuda del gobierno. Se trató de un acuerdo colectivo con las 8 asociaciones de productores de zanahoria del Valle de Constanza. Con la medida, el Ministerio de Agricultura salva la actual cosecha y evita la quiebra de cientos de productores del rubro. Ese anuncio se hizo hoy en un encuentro en Constanza, en donde Freddy Fernández, quien es jefe de gabinete de Agricultura, representó a Limber Cruz en ese encuentro. Recuerden que la semana pasada los productores de zanahorias decidieron votarla, decidieron lanzarla al camino en una manifestación de protesta al gobierno porque no habían recibido asistencia todavía. Lo ideal que ellos debieron hacer fue repartírsela a las comunidades, a las poblaciones, dársela a la gente para que hiciera jugo, dulces y otras cosas, y no votarla en esa protesta en medio de tanta necesidad. Pero lo hicieron y el gobierno entendió el llamado de la manifestación y acudió, y ahí hay una solución ya en el caso de los productores de zanahorias, y eso es importante. Finalmente, hoy se da a conocer un reporte de The Economy, es la revista de lujo británica que valora, que hace análisis económico del desempeño económico de los países del mundo. Y lo que dice The Economy es palabra de Dios en materia de economía y ejercicio del poder económico en todo el mundo. Está valorando económicamente al presidente Abinader y dice que proyecta una rápida recuperación de la economía de la República Dominicana. El informe de la prestigiosa revista destaca la moderación, oiga esto, la moderación en el gasto de Luis Abinader como presidente, la transparencia y las iniciativas anticorrupción implementadas por el gobierno. Este reporte de The Economist
correspondiente a marzo de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, la República Dominicana, dice que la República Dominicana está lista para ser uno de los países de la región que supere más rápidamente la recesión inducida por la pandemia. Indica también el reporte que la actividad productiva se recuperará para mediados del año y explica que el Banco Central está en capacidad de mantener la estabilidad. Textualmente dice la revista en su publicación de marzo: la economía dominicana está lista para ser uno de los países de la región con la recuperación más rápida de la recesión inducida por la pandemia. Se espera que después de una contracción del PIB de 6.6 en el 2020, el crecimiento real alcance un 5.3 para el 2021, explica la revista, y destaca aspectos positivos como por ejemplo el proceso de recuperación, la moderación del gasto que ha tenido el presidente Luis Abinader, la proyección de un bajo nivel de inflación y la confianza que crea en los inversores la política económica del presidente Luis Abinader. Un detalle que destaca como un logro y que da confianza y a las garantías jurídicas para la inversión es la transparencia y es la lucha anticorrupción y una justicia independiente que también destaca la prestigiosa revista The Economist en el día de hoy. Por lo tanto, creo que el gobierno debe sentirse bien, pero no descuidarse. Debe acoger todos estos elogios de The Economist, acoger los elogios de otros organismos internacionales y del mismo Banco Central, que ayer habló sobre la recuperación de la economía, que va a andar entre los 5.5 al 6% el crecimiento económico a final de año en la República Dominicana, cuando tuvo un decrecimiento de menos 7% y hubo renglones que decrecieron en un menos 29%, fruto de la pandemia, que tampoco fue provocada por el gobierno pasado, porque el gobierno pasado, hay que decir, de Danilo Medina, que mantuvo una estabilidad económica y un crecimiento sostenido que bordeaba de 5 al 6%, y que este año 2020 pasado, si no se produce la pandemia, el crecimiento de República Dominicana iba a ser más bajo, pero iba a crecer entre 4 a 4.5%, e iba a ser el crecimiento de la economía de la República Dominicana. Así es que es halagüeño para la República Dominicana en medio de la pandemia y tantas noticias negativas, que esta prestigiosa revista resalte el trabajo y el desempeño del gobierno dominicano en medio de la pandemia.